Hola, Federica Franco. Franco, ¿estás ahí? Sí, ahora la prendo. En un momento. Todo bien. Qué suerte, ¿no? Sí, sí, tenía una consulta rápido para hacerle igual. No sé si igual cuando arranque la clase. Dale, dale. Te explico una cosa. Yo lo había empezado a hacer, pero después actual era. De marzo y él paga a fin de mes, creo. Sí, Bueno, y la cuestión es que vos tenés que calcular el interés resarcitorio. sí, yo creo que se debe tomar el diario, el de 0,12%, y calcularle Bueno, sobre, así como lo había hecho yo. Candela, no te puedo contestar eso, No, no hay ¿entendéselo problema, vos? no hay problema, no hay problema. Yo le pregunté y si me lo podía responder, buenísimo. Yo encantado te lo respondería, pero sería desleal, porque te estaría haciendo yo el trabajo No, para no, no hay ti, problema, no hay ¿entendés? problema. Yo para sacarme la duda por eso, pero bueno. Bueno, fíjate el artículo 37 que dice Sí. desde cuándo empiezan a correr los intereses El, resarcitorios y hasta per- cuándo. perdón, el de Infoleg es. Yo lo encontré ahí en el artículo 37, ley El artículo 11.683. 37, el artículo 37 de la Ley de Procedimiento Tributario 11.683. Ese es el que habla de los intereses resarcitorios. Ok, sí, ¿Mm? Bueno, ok. Bueno, yo no sé si esto se está grabando. se está grabando. ¿Cómo sabes? Porque aparece ahí arriba el puntito rojo. Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien, soy Hola. Paco Erika. Si tuve un problema, no se me escuchaba muy bien. Bueno, ¿estás grabando? Sí, sí, se está grabando la clase. ¿Querés que la Bueno, corte y la listo. empiezo desde ahora, si no? Es lo mismo, es lo mismo. Lo que hablamos no es nada fuera de la materia, así que no hay ningún problema. Listo, yo arranco, gracias. Dale, dale, buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a hacer el tercer chat por webinar de nuestra materia, Derecho Tributario 1, que ya es el tercero y último de los chats regulares. Después queda nada más un chat extraordinario, que es una especie de repaso rápido de la materia antes de que ustedes se dispongan a rendir el examen final. Bueno, como ustedes ya saben, porque ya no es la primera vez que nos juntamos, en este chat yo voy a desarrollar un tema o más de un tema y ustedes tienen la oportunidad de consultarme sobre cualquier tema vinculado con la materia. No importa si es el tema que yo desarrollo o no, cuando quieran hacerme una consulta me interrumpen y yo trato de responder a sus inquietudes. ¿De acuerdo? Ya les pregunto, ¿tienen ahora en este momento alguna consulta que hacerme? Los escucho atentamente. No, profe. ¿Algún tema en especial sobre el cual prefieren que yo les hable? ¿No? ¿Tampoco? Bueno, ¿el pronóstico meteorológico, algo de eso les interesa? Tal vez, no. Bueno, voy a hacer un breve comentario. Candela, presta atención. Voy a hacer un breve comentario sobre los intereses resarcitorios, sobre los intereses. Los intereses de los que se ocupa nuestra ley de procedimiento 11.683. Candela, presta atención. Hay dos tipos de intereses legislados en nuestra ley de procedimiento tributario 11.683. Los intereses resarcitorios y los intereses punitorios. ¿Ok? Los intereses, ninguno de los dos son sanciones. Ninguno de los dos constituyen una sanción, una penalidad, sino que constituyen un resarcimiento financiero para el Estado por no contar en el momento que debió contar con el impuesto que el contribuyente tendría que haber pagado. ¿Ok? El interés resarcitorio es un interés que se comienza a calcular, a devengar, desde el día siguiente a aquel en que venció el plazo para pagar el impuesto y este no se pagó, sin necesidad de intimación o interpelación judicial o extrajudicial alguna. Automáticamente, vencido el plazo, comienzan a correr los intereses resarcitorios. Y ese interés resarcitorio se sigue calculando hasta el momento en que el contribuyente finalmente paga lo que debió haber pagado anteriormente. ¿Ok? Si son meses completos, si son periodos de 30 días, los de la mora, se utiliza la tasa mensual de interés resarcitorio. Si son periodos de días, o sea, no un mes completo, se utiliza la tasa diaria. ¿Ok? Si en vez de pagarse el impuesto adeudado, la cuestión se judicializa, o sea, si el fisco va a la justicia para cobrar, a partir de ese momento se dejan de calcular los intereses resarcitorios y se empiezan a calcular los intereses punitorios de la misma manera, solamente que la alícuota, la tasa del interés punitorio es mayor que la del interés resarcitorio. ¿Ok? Perfecto, muchas gracias, profe. Bueno, fenómeno. Y hay un caso atípico, pero que yo se los comento. Si un contribuyente entra en mora, o sea que no paga a su vencimiento el impuesto que debería pagar, empiezan a correr los intereses resarcitorios. Y al cabo de un cierto tiempo el contribuyente paga el impuesto, pero no paga el interés resarcitorio, o sea, paga el impuesto puro, no paga los intereses que se fueron devengando. Esos intereses que se fueron devengando, el contribuyente los debe y entonces se convierten en capital y sobre ellos es una nueva deuda y el contribuyente, perdón, y sobre esos intereses no pagados se calculan a su vez intereses resarcitorios. ¿Se entiende esto? Esto se llama anatocismo. Anatocismo. ¿Ok? Bueno, listo. Esto para que Candela esta noche duerma más tranquila. Muchas gracias, profe, en serio. Bueno, no hay de qué. Vamos al tema que yo me propongo desarrollar. No te borres ahora, Candela, ¿no? Bueno, voy a hacerles algunos comentarios sobre un tema interesante de la materia, que es la extinción de las obligaciones tributarias. En su momento les hablé de la forma de determinación, las formas de determinación de las obligaciones tributarias, o sea, cómo se calculan, cuándo y de qué manera se debe proceder para determinar el monto de la obligación tributaria. Ahora les voy a hablar de cómo se extinguen las obligaciones tributarias. ¿Qué quiere decir que se extinguen? ¿Qué les parece a ustedes? Que no se tiene que pagar. Que, No, que desaparece la obligación sí. tributaria. ¿Extinguir qué? Morirse.
Bueno, ¿cómo se mueren las obligaciones tributarias? ¿Cuándo dejan de existir? ¿De qué manera dejan de existir las obligaciones tributarias? El deudor deja de ser deudor y el acreedor deja de ser acreedor. ¿Ok? Formas de extinción de las obligaciones tributarias. La primera y principal y natural forma de extinción de las obligaciones tributarias es el pago. O sea, cuando se paga la obligación tributaria, por supuesto que la obligación tributaria se extingue, deja de existir. Ya se pagó. ¿Está bien? ¿Se entiende? Esto es natural, es cualquier obligación dineraria, cuando se la paga, la obligación deja de existir. Bueno, lo mismo pasa con las obligaciones tributarias. La principal y natural forma de extinguir una obligación tributaria es el pago. ¿Cómo funciona el pago de las obligaciones tributarias en nuestro sistema tributario? Hay una vieja ley vigente en nuestro país, que el número no me lo acuerdo, pero se la conoce como ley antievasión. Y esa ley indica que todo pago en materia tributaria tiene que ser hecho con intervención bancaria. Tiene que ser hecho con intervención bancaria. No se puede pagar una obligación tributaria concurriendo a las oficinas del fisco y llevándole los billetes o entregándole un cheque al empleado de la administración tributaria para pagar una obligación tributaria. No se puede hacer eso. No hay esa forma de pago. No existe. Existió en la antigüedad, pero ya no existe hace muchísimos años. Solo con intervención bancaria. Entonces, ¿qué tiene que hacer el contribuyente para pagar su obligación tributaria? Tiene que, mediante el sistema, mediante la plataforma de ARCA, en el plano nacional, por supuesto, mediante la plataforma de ARCA, la página de ARCA, tiene que emitirse un documento que se llama VEP, de corta EP, que quiere decir volante electrónico de pago. Volante electrónico de pago, VEP. Tiene que emitirse un VEP donde va a figurar sus datos, van a figurar sus datos, o sea, quit, apellido y nombre o denominación, qué sé yo, impuesto que quiere pagar, características y demás datos del pago que quiere hacer, el monto del que está pagando, y ese VEP, con ese VEP, él va a pagar con intervención de un banco. O sea, o lo hace debitar de su cuenta bancaria, todo esto el sistema lo hace, lo puede hacer mejor, no, lo hace el contribuyente, pero utilizando el sistema, ¿no? Lo puede hacer debitándolo de su cuenta bancaria, lo puede hacer mediante transferencia bancaria, transferencia electrónica me refiero, lo puede hacer concurriendo con el volante electrónico de pago impreso a una entidad bancaria y ahí pagando en la ventanilla del banco, ¿sí? O cualquier otra forma que implique una intervención bancaria. ¿Está? ¿Está claramente entendido esto? Sí. Ustedes interrúmpame cuando algo no quede claro. Bueno, gracias. Única forma de pago en nuestro sistema tributario es mediante intervención bancaria utilizando este documento que se llama VEP, volante electrónico de pago. ¿Sí? Bien. Otra forma de extinción de las obligaciones tributarias. La compensación. La compensación, como su nombre lo indica, consiste en que si el contribuyente, además de adeudar un impuesto, además de tener que pagar un impuesto, el fisco le debe a él algo en materia impositiva, ustedes dirán, ¿cómo puede ser que el fisco le deba a un contribuyente algo en materia impositiva? Y puede suceder que el contribuyente haya pagado en exceso o haya pagado algo que no tenía que pagar y haya interpuesto en su momento un recurso de repetición y tenga pendiente que el fisco le devuelva. O puede ser que se trate de un exportador, le voy adelantando, esto lo van a ver en Derecho Tributario 2, los exportadores tienen derecho a que le devuelvan el IVA pagado a sus proveedores. Entonces puede ser que se trate de un exportador y que tenga pendiente que el fisco le devuelva este IVA que él le pagó a los exportadores y al que tiene derecho. Bueno, por cualquier circunstancia, si el contribuyente, además de ser deudor de un impuesto, o sea que tiene que pagar algún impuesto, es acreedor del fisco por alguna cuestión impositiva, él puede, en lugar de pagar y por otro lado pedir la devolución de lo que le deben, puede compensar una cifra con la otra. ¿Ok? Yo debo tanto, ustedes me deben tanto, arreglemos las cuentas y hasta la concurrencia con el menor de los dos importes queda compensada la deuda. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, la que entiende Candela, los demás muchachos no sé si entienden. Bueno, supongamos que sí. Yo dije, muchacho, me parece que me equivoqué acá. ¿Vos sabés que no veo el nombre? Apellido Vázquez. Ah, Mía Vázquez. Bueno, perdón, pero lo que pasa es que tu nombre está con fondo blanco y el nombre está escrito en blanco, entonces por eso no lo veía. No apagues. No apagues la cámara. Bueno. Ya tenemos pago y compensación. Otra forma de extinción, la novación. Novación viene de nueva. La novación ocurre cuando el contribuyente que debe un impuesto, que tiene que pagar un impuesto, reemplaza esa deuda por otra obligación tributaria, o sea, por una nueva obligación tributaria. Esto ocurre cuando el fisco ofrece, por ejemplo, un plan de facilidades de pago para algún tipo de obligación tributaria. Entonces el contribuyente extingue la obligación tributaria original y la reemplaza por una nueva obligación que son las cuotas del plan de facilidades de pago. ¿Está claro? Novación. Otra forma de extinción de las obligaciones tributarias. Perdón, profe, entonces innovación serían cuotas. Y típicamente es cuando el fisco ofrece un plan de facilidades de pago. Sí, de pago, sí. Entonces la nueva obligación son las cuotas del plan de facilidades de pago. Ok, eso sería innovación. Eso sería novación. Perfecto, gracias. Consulta, ¿eso ¿Cómo? sería similar a como una moratoria, digamos? Sí, la moratoria es un régimen, las moratorias son regímenes que no los establece la administración tributaria, sino los establece la legislación, tiene que haber una ley. En la moratoria, además de haber un plan de facilidades de pago, hay también, por lo general, una condonación de sanciones. Le perdonan al contribuyente que se acoja a esa moratoria, por lo general le perdonan las multas que pudiera tener. Sí. Pero está bien, sería lo mismo, ahí también hay una innovación, porque el contribuyente que se acoge a la moratoria está extinguiendo la obligación por la cual se acoge y genera una nueva obligación que son las cuotas de la moratoria. Claro.
Sí, sí. ¿Ok? Entendí, gracias. Bueno, otra forma de extinción de las obligaciones tributarias es la condonación. ¿Qué quiere decir condonar? ¿Qué quiere decir? ¿Qué les parece a ustedes? Y me hace pensar en la palabra donar. Donar. Bueno, No sé si estoy equivocada, pero eso es lo que me suena la palabra. ajá. Bueno, condonar quiere decir perdonar. La condonación es el perdón unilateral de la deuda. O sea que el acreedor le perdona unilateralmente la deuda al deudor, que es el contribuyente. El Estado le perdona la deuda y la obligación tributaria al contribuyente. Ustedes dirán, ¿cómo? ¿Tan generoso es el Estado que le perdona las deudas a los contribuyentes? ¿Tan generoso es? Bueno, esto es lo que comúnmente recibe el nombre de blanqueo. Entonces es una propuesta. Por lo general esto ocurre cuando cambia el gobierno. Cuando cambia un gobierno. Entonces aparece, tiene que ser por ley, aparece una ley y esa ley le ofrece a los contribuyentes blanquear, o sea, poner de manifiesto patrimonio que no tenía declarado, bienes que no tenía declarado, que los tenía en negro, ¿sí? Y por los cuales tendría que haber pagado impuestos, y a condición de que lo blanquee, como contrapartida, le perdona los impuestos que debería haber pagado por esos bienes que tenía ocultos. Esa es una condonación. Entonces, mediante la condonación, comúnmente llamada blanqueo, el contribuyente queda liberado, extingue las obligaciones tributarias vinculadas con o derivadas de los impuestos que él no pagó por tener ese patrimonio oculto. ¿Está claro? No entendí, profe, perdón, ¿puedo explicarlo? Volver a explicar. Bueno, suponete, yo soy un contribuyente que con plata negra, con ingresos negros, me compré 200 hectáreas en... ¿De dónde sos vos, Candela? Yo de Capital. Ah, de Capital, no me servís como ejemplo. Bueno, Vivo me también en compré... Tigre, no sé si le sirve. No, no me sirve. Me compré 200 Entre Ríos. o 2.000 hectáreas en la provincia de Entre Ríos. Ahí está. Y me dedico en esas 2.000 hectáreas a cultivar, qué sé yo, maíz, soja, qué sé yo, y tengo vacas y lo tengo todo en negro, no lo declaro. ¿Ok? Bueno, y sale una ley de blanqueo. Esa ley de blanqueo, ¿qué me dice? Incorporá a tu patrimonio blanco esas 2.000 hectáreas y lo que ganaste con la explotación que tenés ahí, ¿sí? Incorporala y de aquí en más empezás a pagar los impuestos que tenés que pagar por eso y todo lo que no pagaste en el pasado, te lo perdonamos. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Esa es la condonación. Esa es la condonación. Tiene que salir Básicamente por que ley. empieza a declarar todo lo que tiene en negro y le perdona lo anterior, que lo empiece a declarar. Exactamente, exactamente. Gracias. Bueno, y me queda una más, que es la prescripción. La prescripción es la extinción de la obligación tributaria por el mero transcurso del tiempo. Solamente por el hecho de que transcurre el tiempo, sin que el fisco le reclame el pago del impuesto, al cabo de cierto tiempo, que enseguida les voy a decir de cuánto tiempo es, la obligación queda extinguida. Prescripción. No sé si se entiende, si no se entiende, si no me dicen. La ley que dice, la ley de procedimiento tributario 11683, dice que la prescripción de las obligaciones tributarias opera a los 5 años, contados a partir del 1 de enero del año siguiente al del vencimiento del plazo para el pago de la obligación, cuando se trate de contribuyentes inscriptos o de contribuyentes no obligados a inscribirse. ¿Ok? 5 años para contribuyentes inscriptos o no obligados a inscribirse, siempre contados a partir del 1 de enero del año siguiente al del vencimiento del plazo para pagar el impuesto. Y opera a los 10 años, contados de igual manera, o sea, a partir del 1 de enero del año siguiente, a aquel en que debió pagarse el impuesto, cuando se trate de contribuyentes no inscriptos, pero que sí tenían obligación de inscribirse. ¿Ok? Sí, sí. Durante ese plazo de 5 años o de 10 años, según sea el caso, no tiene que haber reclamo alguno por parte del fisco. Si hay un reclamo, si hay una intimación, un reclamo de cualquier tipo por parte del fisco, el plazo que ha transcurrido se corta, se interrumpe y se empieza a contar de nuevo. ¿Hasta que de vuelta te vuelvan a hacer un reclamo o No, cómo hasta es? que O sea, pase cuando te hacen el otra vez. primer reclamo ya ahí ya tenés que la obligación de A tener que ver, pagarlo. a ver, escúchame, tranquila. Sí, sí, sí. Suponete, yo tengo que pagar mañana. ¿Mañana qué es? 29. 29, sí. Bueno, mañana 29 tengo que pagar el impuesto al piripipí. Y no lo pago. Me hago el sota, no lo pago. Bueno, el 1 de enero del año que yo estoy inscrito, el 1 de enero del año siguiente, empiezan a correr los 5 años. Corren los 5 años, pasan los días, pasan los meses, pasan los años. Si el fisco no me reclama nada durante 5 años, chao, bandera al tope del mástil, no debo más nada. Ahora, si el fisco durante esos 5 años, que empiezan a contarse el 1 de enero del año siguiente, si el fisco en algún momento me reclama el pago, chao, se corta el plazo de 5 años y se empieza a contar de nuevo. ¿Está bien? Bueno, lo mismo para los Sí, 10 sí. años. Bueno, ahora, novedades con respecto a esto. No sé si ustedes siguen las noticias de los diarios, de las de los noticieros y qué sé yo. Saben que hace poquito se dictó, hace un par de meses, se dictó una ley conocida como Ley de Inocencia Fiscal. ¿Oyeron hablar de eso? No, profe. Ley de Inocencia Fiscal. Es una ley con la cual el gobierno lo que dispuso mediante esta ley es que el contribuyente es inocente a menos que se demuestre su culpabilidad. ¿Mm? Al revés de lo que ocurría antes, que el contribuyente por el solo hecho de estar en mora ya era un moroso culpable. Bueno, pero eso no interesa. Lo que interesa es que esa misma ley modificó parcialmente esto que les acabo de contar de la prescripción como forma de extinción de las obligaciones tributarias. ¿Qué modificación introdujo? Este plazo de 5 años, contados a partir del 1 de enero del año siguiente al del vencimiento del plazo para pagar la obligación, para contribuyentes inscriptos o para contribuyentes no inscriptos pero que no tenían obligación de inscribirse, ese plazo, en determinadas condiciones, se redujo a 3 años.
Lo de los 5 años, en determinadas condiciones o para determinados tipos de contribuyentes, se redujo a 3 años. ¿Cuáles son esas determinadas condiciones? Esto es a favor del contribuyente, no sé si se dan cuenta, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones que deben darse para que en lugar de 5 años se cuenten 3 años para la prescripción? Que el contribuyente regularice espontáneamente su situación fiscal, o sea, que pague lo que tendría que haber pagado. Lo haga bien o lo haga mal. ¿Está? Para esto el contribuyente tiene que adherir a un nuevo régimen de declaraciones juradas, que es para el impuesto a las ganancias, que es el régimen simplificado de impuesto a las ganancias. Entonces, si el contribuyente se adhiere a este régimen simplificado de impuesto a las ganancias y regulariza su situación deudora, el periodo de prescripción es de 3 años y no de 5. ¿Está? Sí, sí. Bueno, excelente. Con el tema de la extinción de las obligaciones tributarias yo terminé. No sé, ¿de qué quieren que les hable ahora? A mí me quedó una duda con el tema del blanqueo. ¿Por qué si la persona, digamos, lo tuvo durante años negro, por qué lo va a blanquear para que le cobren impuestos? Por algo lo tuvo en negro, digamos. Porque si lo blanquea comienza a pagar tributo, impuestos, todo, y por algo la persona no lo declaró. Sí, claro, pero lo que pasa es que el contribuyente va a poner en la balanza el tema de no seguir en negro, en cuyo caso está corriendo el riesgo de que lo pesquen, de que lo descubran, y ahí le van a cobrar los impuestos de todos los periodos anuales anteriores que no pagó. Ah, claro, porque. En cambio, si lo blanquea, lo anterior se anula. Claro. ¿Entendés? Sí, sí, claro, es como que está en falta. Está en Sí, sí. falta, Sí, sí. definitivamente. Es un evasor. Ah, ¿Mm? sí, sí. Bueno. Bueno, ¿qué más? No importa si es de otro tema, ¿eh? ¿No más? Bueno, breve comentario sobre las sanciones. Sanciones en materia tributaria. Ya les dije que los intereses no son sanciones, pero sí hay sanciones en dos lados. Por un lado, en la Ley de Procedimiento Tributario 11683, que son todas sanciones pecuniarias. ¿Qué quiere decir pecuniarias? Pecuniarias quiere decir que se satisfacen mediante la entrega de sumas de dinero. No hay penas privativas de libertad. Y por otro lado, en la Ley Penal Tributaria, donde sí hay penas privativas de libertad para determinadas conductas penales tributarias, como la evasión agravada, la retención. ¿Vieron el tema de la AFA? ¿Están al tanto del tema de la AFA? ¿Saben lo que es la AFA? Sí, 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 sí. Lo de Chiquitapia, ¿no? Sí. exactamente. Bueno, ¿qué pasó? Parece que Chiquitapia y compañía se quedaron, le retuvieron aportes jubilatorios, que son tributos, aportes jubilatorios a los empleados y a los jugadores y qué sé yo qué más, y en lugar de depositarlos, se olvidaron de depositarlos y se lo quedaron. Bueno, la apropiación indebida de sumas de impuestos y tributos retenidos está penada con cárcel en la ley penal tributaria. ¿Mm? Bueno, la evasión, cuando supera ciertos montos, que ahora no tengo en la cabeza, pero son montos importantes, muy importantes, también está penada con penas privativas de la libertad. ¿Sí? La utilización indebida de beneficios tributarios, si alguien tiene una exención, goza de una exención, mejor dicho, utiliza una norma que permite considerarse exento, pero indebidamente de algún tributo, eso también está penado con penas privativas de la libertad. ¿Sí? Bueno, eso ustedes no lo ven, eso ustedes en la actividad que van a desarrollar cuando se gradúen o a lo mejor que ya están desarrollando, no tiene que ver, no tiene vinculación con la actividad de ustedes. Ustedes lo tienen que saber porque lo tienen que saber, pero no lo van a aplicar. En cambio, en la ley 11683 de procedimiento tributario hay sanciones para otro tipo de conductas que les voy a mencionar ahora. Básicamente hay dos tipos de sanciones. Las sanciones por infracciones formales, por un lado, y las sanciones por infracciones materiales, por el otro. Infracciones formales son, como su nombre lo indica, haber incumplido con alguna obligación formal, no importa el monto del impuesto. Por ejemplo, no haber presentado una declaración jurada. Por ejemplo, no haber concurrido a una citación. Por ejemplo, no haber emitido facturas, etcétera, etcétera. Cuestiones formales. Esas infracciones formales están sancionadas con multa. Con multa. Están en los artículos 38 y siguientes de la ley 11683 de procedimiento tributario. La primera que aparece en el artículo 38 es una multa que los que andamos en este asunto la conocemos como multa automática. Esa multa automática la puede aplicar el fisco por el solo hecho de que el contribuyente no haya presentado la declaración jurada en el plazo establecido para ello. No importa si la presenta un día o 2 días o 3 días después. Ya, si no la presentó el día que la tendría que haber presentado, le pueden aplicar esta multa. ¿Está? Multa automática. Es chauchi palito, eso es poca plata. No me acuerdo, ahora la cifra la pueden ver en la ley, si a alguno le interesa, se fija y chao. Y otras multas por infracciones formales son, por ejemplo, por no haber concurrido a citaciones, como dije antes, no emitir facturas, no llevar los registros contables que debe llevar por disposición de la administración tributaria, etcétera, etcétera, que también son sumas fijas, son multas de suma fija. ¿Mm? Y después están las multas por infracciones materiales, donde sí tiene que ver el monto del impuesto por el cual se cometió la infracción. Ahí hay dos tipos de multas. Las multas por omisión de impuesto y la multa por defraudación de impuesto. La multa por omisión de impuesto son de media a 2 veces el impuesto omitido. De media vez, o sea, del 50% al 200% del impuesto omitido. O sea, si alguien se equivocó al confeccionar su declaración jurada y le salió un impuesto menor al que tendría que haber pagó de menos, eso es omisión de impuesto, y ese impuesto omitido
puede significarle que el fisco le aplique una multa de media a 2 veces el impuesto omitido o intentado omitir. ¿Sí? O sea que no es fijo. Depende del monto del impuesto y depende de la graduación de la multa que imponga el juez administrativo, que es el funcionario del fisco que se ocupa del caso. ¿De acuerdo? Y por otro lado, está las multas por defraudación de impuestos. Ya, como ustedes supongo que se imaginarán, defraudación suena como más grave que omisión, ¿no? Efectivamente, es más grave. Acá también hay una omisión de un impuesto, pero deliberada, a propósito. ¿Mm? No como diría el Chavo del 8 sin querer queriendo, sino que esto el contribuyente lo hizo queriendo. ¿Mm? Entonces, las multas por defraudación no son de media a 2 veces el impuesto defraudado o intentado defraudar, sino que son de 2 a 10 veces el impuesto defraudado. De 2 a 10 veces. Y hay un artículo que es el 46, si la memoria no me falla, siempre de la misma ley, la 11683. Ese artículo 46 enumera una cantidad de situaciones en las cuales se presume que el contribuyente incurrió en esta infracción de defraudación. Por ejemplo, le digo una que es típica, que es que el contribuyente esté asistido por un estudio contable e impositivo. ¿Mm? O sea que no puede alegar que no se dio cuenta, que fue sin querer, qué sé yo. ¿Está bien? Bueno, amigas y amigos, ¿qué más? Aprovechen ahora porque estoy a punto de cortar este chat. Si tienen alguna pregunta que hacerme, alguna consulta. Yo te quería consultar, profesor, si nos podéis comentar más o menos, o eso lo va a hacer en el último webinar, cómo va a ser el final. Así la metodología. Seguramente que en el último webinar. Ah, bueno. Pero no, igual te lo voy a comentar ahora. El Pero examen final es un examen oral de manera virtual, o sea que no es presencial, no es que nos vamos a ver las caras de forma presencial, sino que nos las vamos a ver de esta misma manera como nos estamos viendo ahora, y donde en mi modalidad, cada profesor tiene su forma de tomar examen. Bueno, quien les habla le ofrece a los alumnos, no les exige, les ofrece a los alumnos la posibilidad de empezar su examen exponiendo sobre algún tema que tengan preparado. Y después vienen las preguntas. ¿Ok? Esto es para que el alumno, yo considero que le permite al alumno calentar motores, entrar en materia, y bueno, tienen un temita preparado, que se yo responden y se van familiarizando con el examen. Si quieren, si no quieren, yo les pregunto directamente. Bueno, como siempre, ¿se aprueba o no se aprueba? No va a ser el primer examen que ustedes dan, seguramente, así que ¿Y los temas serían los que vimos en la clase toda o la basarnos en el materia, toda la cuaderno? materia. Un examen final de cualquier materia es toda la materia. Se hayan expuesto en los chats o no, se hayan incluido en el parcial sí o no, se hayan incorporado en el trabajo práctico sí o no, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la materia. ¿Ok? Para eso ustedes tienen el material que les proveyó el instituto, tienen la bibliografía complementaria que yo les mencioné en el mensaje de bienvenida, si no recuerdo mal, tienen los artículos que les subí a la plataforma en el botón material de estudio, y tienen la posibilidad de consultarme sobre aquello que no les quede claro en estos chats, y todavía les queda la oportunidad del chat extraordinario que será a fines del mes que viene. No me acuerdo ahora la fecha, pero oportunamente se las voy a comunicar como lo vengo haciendo hasta ahora. ¿Listo, gente? ¿Algo más? No, profe. Bueno, me despido entonces de ustedes. ¿Y qué le falta ahora hacer? De trabajo práctico, ¿no? Y qué sé yo, y algún recuperatorio que tengan que hacer, qué sé yo. Bueno, Sí, el trabajo práctico. bueno, mucha suerte y nos vemos en la próxima. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, nos vemos. Chau. Chao, buenas tardes.